estuve en la pantalla de Crónica tempranito, no es muy temprano, y después sigue acá en Canal Bravo TV. ¿Qué pasó, chicos? Sí, es que pasa que bajamos, ¿saben qué? Bajamos las luces a propósito. Y me voy para el living, Gusti, porque vamos a ponernos en clima histórico. ¿Sí? Claro, no había luz. No había luz. Entonces, como no había luz, nos ponemos en clima histórico, prendemos ahora producción, ahí está, gracias. Lo pedimos, porque lo pedís, lo tenés. Dije, chicos, apaguen la luz, porque ahora nosotros, sí. El último que apague la luz. El último que apague la luz. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar de historia. Es que vamos a entrar en el túnel del tiempo. En el túnel del tiempo, donde ahora producción va a traer una velita, porque así en esa época era todo con velita. Acá los chicos, claro, nosotros lo vamos a alumbrar con el celular, pero en esa época era velita. Es jueves de Ricky Martin, pero estamos para darme lujo con Sergio Denis. Tal cual. ¿Vieron cuando se contaban historias y se hacía esto, chicos? Que era como historias de terror que hablaban así, no se apuntaban abajo y decían, bueno, vamos a hablar de una historia de terror. Nosotros no vamos a hablar de historias de terror, vamos a hablar de historia argentina. Me encanta. Acá me están alumbrando a los chicos. ¿Viste? Porque un amigo es una luz. Y eso seguramente vas a cantar el fin de semana si es que te reunís con tus amigos. Y vamos a hablar con Cata Cabana. Por eso estamos en este ambiente, porque vamos a hablar de historia. Cata Cabana ella es historiadora, no te caigas, Marcelito, está todo bien. Y vamos a hablar con vos, Cata, para que nos cuentes un poquito sobre el feriado de Güemes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Ricky Martin, me encantó. Es para vos, Cata. Fan número 1. Acá también lo amamos a Ricky Martin, por eso suena, y te lo dedicamos a vos directamente, a Ricky. ¿Nos escuchás, Cata? Bien. Sí, el sábado se viene el feriado de Martín Miguel de Güemes, que bueno, capaz que se nos pierde un poco porque cae el sábado y estamos más concentrados en el feriado del lunes y martes, pero bueno, este sábado se conmemora la muerte de Martín Miguel de Güemes, que era el gobernador de Salta, que aparte de ser gobernador de Salta, para nosotros es muy importante porque fue uno de los artífices de la guerra de independencia contra los soldados realistas de España. Incluso después de haber declarado la independencia, siguió defendiendo todo el territorio salteño. Y es un feriado que está buenísimo, se instauró hace muy poquito, en el 2016, pero está muy bueno porque abre un poco la visión federal de los feriados y de los próceres de la patria, pues siempre estamos contando todo desde Buenos Aires. Y aparece Güemes, que lo empezamos a revisionar y a conocer, a él, a su hermana, y toda la vinculación con las guerras de independencia. Bien, vos decías, su hermana también cumplió un rol importante en la historia. Ahí no sé si Cata nos puede llegar a escuchar. Cata, ¿nos escuchás? Decía, ¿su hermana cumplió un rol importante en la historia? Bueno, ahora en un ratito, porque hay todavía mujeres. No, Machaca Güemes, la hermana. Perfecto. Que de hecho, si no recuerdo mal, en Puerto Madero tiene una calle en tributo. Sí. Tal cual. Bueno, ahora vamos a... Ahí está. Sí, Cata. Bueno, estamos ahí con algún problemita de conexión. Ahora vamos a retomar con Salta, Cata. por ejemplo, hay un monumento imponente a Martín Miguel de Güemes, y esto que marcaba Cata es cierto, de una visión más federal de los próceres, y una fecha que en general tal vez hasta todavía sigue pasando por alto en parte del público. No solo porque, a ver, por los recuerdos, no sé si te pasaba, Barbie, en la escuela, tal vez en la camada en la que íbamos nosotros, no nos hablaban tanto de Güemes, o no se abordaba tanto su figura, o no se abordaba directamente, y en los últimos años sí empieza a reivindicarse su figura, y esto de abrir la visión más allá de lo que es la capital y la periferia más cercana. Una vez hablando con otra historiadora, porque estaba este rumor encima, y esto de la parte de las curiosidades de la historia, de que Güemes era gangoso. Y esto del bullying que se hacía muchísimo, o sea, que viene de histórico, que no tenía la campanilla, que después le realizaron una autopsia, que no tenía la campanilla, que hablaba gangoso, y lo menospreciaban muchísimo a Güemes por eso. Sí, ahora te escuchamos, Cata. ¿Es cierto esto de que lo despreciaba mucho por esto de tener problemas en la voz?
Esos son como mitos que quedan porque en realidad es totalmente incomprobable. No conocemos a nadie que haya conocido a alguien que haya conocido a Güemes o haya estado cerca de él. Escuchado. Y obviamente no hay grabaciones. También pasa con Belgrano. De Belgrano se decía que tenía una voz muy aguda y que también le decían esas cosas. Pero son formas de relatar la historia que se utilizaron mucho tiempo y se utilizaron, es como de comunicación eso, ¿no? Pero para denostar al personaje. Claro. Todo el tiempo. Entonces, como que en vez de hablar de las cosas buenísimas que hizo, que fue defender el territorio frente a los realistas, nos quedamos en era gangoso, tenía la voz aguda, y eso hace que el personaje se achique y se pierda la importancia de todo lo que hizo históricamente. No, pero me refiero y pregunto esto, por esto de que lo menospreció, por eso preguntaba, no para quedarnos en ese detalle, sino para decir, bueno, lo menospreciaban o sucedía en ese entonces también esto del famoso bullying o desprecio hacia la persona teniendo ideales revolucionarios y con todas las cosas que hizo, por ahí algo tan chiquito como eso hacía que no sé, que... Sí, se desviaba el foco de lo importante. Exacto. No, la verdad que no. O sea, pensemos que, por ejemplo, Güemes estaba muy enfrentado con las familias oligárquicas de Salta que sí estaban a favor de los españoles y son ellos los que después escriben la historia y tal vez por ese lado viene. Pero Güemes tenía gran apoyo popular. De hecho, es el fundador de los Gauchos Infernales, que eran su grupo de soldados, ¿no? Que lo acompañaban a Güemes con todos vestidos de rojo. Que ahora seguramente el sábado de la mañana hacen el desfile que es precioso en Salta, ahí al pie del cerro con el monumento a Güemes, y lo seguían, ¿no? O sea, los gauchos sin ningún problema, los gauchos infernales, que aparte también tienen toda una forma de guerra distinta porque son guerrilleros, hacen tierra arrasada, atacan. O sea, pensemos también que lo importante de Güemes es que él estaba en inferioridad de condiciones. Su ejército era mucho más chiquito que el ejército realista. Y así todo logró controlar la zona. Lamentablemente muere a traición, ¿no? Le disparan por la espalda y muere a traición y llega a escapar y a decirle a su hermana, Macacha, que es la que tiene la calle ahí en Puerto Madero, que baje y que busque a grupos asociados a San Martín, a aquellos que habían estado con Belgrano, para que se sienta refugiada en las ideas de la revolución. Y dentro de esto de tener menos potencia, digamos, en cuanto a la cantidad de gente, ¿cómo justamente se da esta gesta? Porque termina haciéndolo, ¿qué es desde lo estratégico? ¿De qué manera, digamos, logró en ese escenario adverso en cuanto a la cantidad que eran respecto a los rivales, a los invasores, poder defender el territorio? Hacían unos ataques de sorpresa. Por eso era ataque de guerrilla. Atacaban en horarios donde los realistas no se lo esperaban y les iban atacando como los costaditos. En vez de ir frente a frente, porque eran, no sé, 100-1 la diferencia, lo que hacían era como ir mordiendo de a poquito la galletita, ¿no? Entonces, de a poco iban bajándole números a los realistas. Esos eran como los ataques sorpresa. Y siempre los llevaban como a lugares que ellos manejaban estratégicamente, ¿no? Como vinculados a la geografía, ¿no? Entonces era como, bueno, vamos a llevar el ataque hacia esta zona que nosotros la conocemos de memoria y ellos no, porque no sé, hay más árboles, hay más desierto, hay más más aquello, y de esa manera lo iban manejando. Fue muy difícil para Güemes todo lo que él hace en la zona, porque no solo tenía esta inferioridad de número en el ejército, sino que además no lo acompañaban las familias patricias de la zona, que eran las que ponían la plata para poder aguantar todo. Entonces, Güemes va poniendo de su propio bolsillo, así como Belgrano, así como San Martín. Hubo estos personajes que entendían que la independencia y que sostener el territorio era más importante que su propio bolsillo. Y bueno, nada, así de a poquito. Pero bueno, también esto, ¿no? Muere asesinado, no es que muere heroico o muere victorioso, sino que lo terminan asesinando. Cata Cabana, como siempre, muchísimas gracias por la información. Nosotros acá nos divertimos, pero también nos informamos y está bueno, porque por ahí estás en la escuela y sí, lo tenés un poquito más fresco, pero siempre está bueno recordar que no solo es un feriado para descansar, sino también porque tiene peso en la historia argentina. Te mando un abrazo muy grande.
Les mando un besote y recuerden que tenemos el Monumento Güemes acá en Buenos Aires, ahí cerquita de River Plate, así que también pueden ir ahí el sábado a la mañana, que seguro va a haber algo para ver. Un buen paseo entonces para el fin de semana. Muchísimas gracias, Cata. Nos vemos, chicos, que tengan buen fin de. Hasta luego. Buen fin de. Chau, chau. Cata Cabana, historiadora.